Con su venia, señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, celebro que el debate que hemos estado realizando hasta este momento ha sido un debate de altura, ha sido un debate con posicionamientos claros, precisos, que responden a la ideología y a la posición política de cada grupo parlamentario, pero ha sido respetuoso. Ello es adecuado porque dignifica el debate político y se cuida el decoro y la dignidad de este recinto parlamentario. Espero que este debate siga en el mismo tono. El Grupo Parlamentario del PRI da la bienvenida a la minuta sobre la reforma político-electoral enviada a esta representación por el Senado de la República y reconoce el arduo trabajo de deliberación legislativa llevada a cabo, así como el valor de los acuerdos políticos emanados del Pacto por México en esta materia, lo que hace de esta reforma un resultado de la negociación plural en beneficio de la transformación del país. Es una reforma incluyente que recoge propuestas de todos los partidos políticos y aún propuestas e ideas de quienes ahora no apoyan un cambio de gran calado. Sí quiero señalar que esta es una reforma donde se han escuchado las propuestas de todos los partidos y de los grupos parlamentarios. No es una moneda de cambio, es un esfuerzo por lograr consenso en algo tan delicado como es la transición política. El PRI siempre ha estado dispuesto al diálogo y a la construcción de acuerdos políticos y acuerdos legislativos, ya que en un país democrático, si las realidades cambian, permítanme parafrasear a don Jesús Reyes Heroles, si las realidades cambian, cambia el derecho, y también mediante el derecho cambian las realidades. Se trata de una reforma que nos encamina a un cambio de sistema político y, como bien dijo una compañera diputada, estamos cambiando las reglas del Estado mexicano y eso nos lleva a consolidar el régimen democrático. Esta reforma moderniza el sistema presidencial en función de una pluralidad ampliamente representativa y genera nuevos equilibrios entre los poderes públicos. Como bien dijo el coordinador de nuestra fracción, pasamos de la alternancia política en el gobierno a la transición en pleno, con un verdadero cambio de régimen político. Entre otras cosas importantes de esta reforma, viene la opción constitucional de integrar gobiernos de coalición, porque se facilitan los acuerdos. Los grupos, los partidos políticos que pudieran integrar un gobierno de coalición seguramente diseñarían un plan nacional de desarrollo con un amplio sustento social y con un gran respaldo político. Los grupos parlamentarios de quienes integren un gobierno de coalición seguramente pudieran encontrar facilidad para hacer una gran agenda legislativa que nos lleve a los cambios profundos, a los cambios que aún están postergados a través de una agenda legislativa de largo alcance y promovida por las fuerzas que integren un gobierno de coalición. Con la integración de gobiernos plurales y la ratificación de integrantes del gabinete
y funcionarios públicos por parte del Congreso, se consolida la estabilidad y el desarrollo político del país. Es este proyecto una reforma del sistema electoral y de partidos políticos para servir a la ciudadanía, acercar al gobierno a la sociedad y representar mejor la pluralidad y sus intereses. Es una reforma que acompasa el desarrollo político del país en una misma dinámica democrática, con la garantía de respeto al voto en condiciones justas de competencia política. Este es el sentido de la integración del Instituto Nacional Electoral y las facultades renovadas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es también una reforma que consolida el nuevo órgano nacional electoral para que garantice procesos electorales imparciales, libres, pacíficos, de modo que los procesos electorales dejen de ser un riesgo para la estabilidad social y política y otorguen certeza jurídica a los actores políticos y confianza ciudadana al valor del voto. La justicia electoral se afianza con una nueva distribución de competencias que evita que una misma instancia sea juez y parte y que traslada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la facultad de conocer, resolver y sancionar las infracciones al reglamento electoral, incluyendo las violaciones a las normas sobre propaganda política y electoral, actos de precampaña y campaña política. Así, se sancionaría como la violación a los topes de gastos de campaña que pudieran constituirse en causa de nulidad de las elecciones. En concordancia con este fortalecimiento de la autoridad y la justicia electorales, la representación de la soberanía popular se consolida con la reelección de los senadores y los diputados federales y locales. Esta es una propuesta que fue sugerida durante largo tiempo por diversas fuerzas políticas, por los estudiosos, por los politólogos, la cual estamos seguros de que va a contribuir a la profesionalización de la función legislativa y a una mejor calidad de la representación de los intereses y la pluralidad política, así como un mejor equilibrio de los congresos con respecto de las funciones del Ejecutivo. Con este nuevo diseño constitucional, gana el balance entre los poderes político, local y federal en beneficio de la ciudadanía, además de que se promueve la gobernabilidad municipal con la reelección por una sola vez de las autoridades municipales que ocupen el cargo por 3 años. Avanza también el desarrollo político del país con una nueva arquitectura institucional del Estado que reconoce la autonomía de la Fiscalía General de la República y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. De esta manera, se fortalecen las capacidades de procurar justicia por parte del Ministerio Público y se fortalece la justicia en materia de delitos electorales y combate a la corrupción con base en 2 fiscalías especializadas. En forma similar, la autonomía constitucional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social fortalecerá la fiscalización e instrumentación de estas políticas públicas. La bancada del PRI convoca a los distintos grupos parlamentarios y a sus legisladores a un debate de ideas sin dogmatismos y que se sumen
a la aprobación de esta reforma constitucional, la cual consolida las condiciones y las capacidades institucionales para la gobernabilidad democrática y representa un hito en la modernización del sistema político. Hay que apuntarlo con claridad, ya se ha dicho aquí. No puede ser esta la última reforma político-electoral del país, ya que esta es una reforma constitucional que reconoce el principio de que en política no siempre se obtiene lo óptimo, sino lo posible. La democracia real no es ni puede ser una democracia ideal. Esta reforma afianza la gobernabilidad porque facilita los acuerdos y a un mismo tiempo fortalece la presidencia democrática y las facultades del Poder Legislativo en el marco del sistema político y constitucional de división y equilibrio de poderes. La autonomía constitucional de los órganos autónomos y la consolidación de los órganos electorales y de impartición de justicia electoral nos encaminan también a un nuevo sistema político. Quiero hacer una breve referencia. Robert Dahl, politólogo estadounidense, señala que las condiciones para un gobierno democrático deben ser la libertad de asociación, la libertad de expresión, libertad de voto, elegibilidad para el servicio público, derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo, diversidad de fuentes de información, elecciones libres e imparciales, entre otras. En la bancada del PRI vemos una reforma profunda que consolida el sistema electoral y de representación política y que transforma nuestro sistema político. Giovanni Sartori llega a la conclusión de que la democracia es elegir a los gobernantes, tener opciones electorales que permitan cambiar el voto, expresar disenso, constituyen la denotación mínima de la palabra democracia. Todos estos requisitos para un Estado democrático es lo que promueve esta reforma constitucional. Esperamos que este proyecto que asume compromisos legislativos, que asume compromisos políticos, el PRI lo seguirá respetando para poder, dentro de ese clima de diálogo y de acuerdos políticos, en donde hemos tenido el apoyo del presidente Enrique Peña, quien, con respeto a la pluralidad y al disenso, busca la reforma y el cambio transformador. Vamos por el rumbo correcto. Compañeros, diputadas y diputados, oponerse, inhibirse o temer a los cambios será ignorar que toda época es, en el fondo, época de transición. No caminemos políticamente en círculos, caminemos en línea recta y en ascenso. Esta es la época de las reformas y de la transición política. Muchas gracias.